viejas ruinas tienen escrita la palabra poder. Todo vuelve en la vida, este sol vio imperios caer. Habrá consecuencias ante tantas faltas y engaños, ante tanto mal provocado, ante tan deliberada crueldad de amor. Habrá consecuencias porque no se miente. Buen día, ¿qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo andan? Bienvenidos, bienvenidas al Pase. Estamos acá otra mañana en el Destape. ¿Se acuerdan de Alex Karp? Ese que se parece un poco a Diego Recalde, pero es un poco más poderoso, inteligente también, supongo. No sé si más perverso. Es el CEO de Palantir, el sistema operativo del aparato militar y de inteligencia de Estados Unidos. El software que usan para perseguir opositores dentro de Estados Unidos y para hacer la guerra fuera de Estados Unidos. El mismo que hace poco, y este video lo vimos aquí y se viralizó en las redes, dijo que la tarea de la empresa era ocasionalmente matar a sus enemigos. Si lo estamos haciendo, y estoy seguro de que ustedes lo están disfrutando tanto como yo. Hemos dedicado nuestra empresa al servicio de Occidente y los Estados Unidos de América y estamos súper orgullosos del papel que desempeñamos, especialmente en lugares de los que no podemos hablar, y nos encanta nuestro éxito en EU y también a nivel mundial. ¿Sabes lo que hacemos en el Reino Unido y en muchos otros lugares? Palantir está aquí para transformar y hacer de las instituciones con las que nos asociamos las mejores del mundo y, cuando sea necesario, asustar a nuestros enemigos y, en ocasiones, matarlos. Bueno, este mismo hombre ahora dice, lo dijo ayer en una entrevista, que la inteligencia artificial, el sistema que ellos proponen, va a reducir el poder político de las mujeres, las personas con alto nivel educativo y otros sectores que representan mayormente la oposición al gobierno de Donald Trump. Escúchenlo. La industria tiene que dar apoyo al personal de combate. Sin embargo, hay un aspecto que, en mi opinión, incluso en la actualidad, se subestima por parte de todos los actores de la industria, e incluyendo a Silicon Valley, y es lo disruptivas que son estas tecnologías. Si vas a alterar significativamente el poder económico y, por ende, político de la base de un partido, votantes altamente educadas, a menudo mujeres que votan mayoritariamente demócrata, y militares y gente de clase trabajadora que no se sienten apoyados, y crees que eso va a funcionar políticamente, estás en un manicomio. No puedes tener esta tecnología altera a los votantes de la humanidad, en gran parte demócratas, entrenados, y disminuye su poder económico y aumenta el poder económico de los votantes con formación profesional de clase trabajadora, a menudo hombres. Y así estas disrupciones van a alterar cada aspecto de nuestra sociedad. Y para que esto funcione, tenemos que llegar a un acuerdo sobre qué vamos a hacer con la tecnología, cómo vamos a explicarle a la gente que probablemente tendrá trabajos menos buenos y menos interesantes desde su perspectiva, y cómo es que vamos a... Y por cierto, sobre el tema militar, estas tecnologías son peligrosas para la sociedad. La única justificación que podrías tener, la única posible, sería que si nosotros no lo hacemos, nuestros adversarios lo harán, y entonces estaremos sujetos a su Estado de Derecho. Así que, si tú desvinculas esto del apoyo que brinda el ejército, vas a tener un problema enorme al explicárselo al pueblo estadounidense. ¿Por qué estamos dispuestos a asumir el riesgo de desestabilizar la estructura misma de nuestra sociedad, incluyendo sus partes más poderosas? Si no, es para mantener nuestra capacidad de ser estadounidenses a corto plazo y a largo plazo. Bueno, de esa declaración quedan claras varias cuestiones. Una, que es una tecnología que va a ser muy disruptiva. Dos, que esa disrupción está políticamente dirigida. Está claramente políticamente dirigida para reducir la capacidad de oponerse de un sector en particular que propone o que pide otra cosa. Pero en tercer lugar, lo dice, la justificación de esto es para que nosotros en Estados Unidos podamos seguir más o menos teniendo los privilegios que tenemos, que es ser la primera potencia del mundo. Y préstenle mucha atención a esto, porque no dice Estados Unidos y sus aliados, no dice América, no, está claro, habla solo de Estados Unidos.
Pero esto que parece una confesión, en realidad es una mentira disfrazada de confesión, porque ellos dicen que el poder y el dinero van a pasar de las mujeres y de sectores universitarios a los trabajadores manuales. Y eso es mentira. El dinero y el poder está traspasándose de nosotros, todos los trabajadores, a ellos, que son unos pocos tipos que tienen cada vez más. ¿O acaso se piensan que esta gente, el día que los varones trabajadores o quienes sean este electorado en el que se imaginan, elijan otra cosa, porque la gente cambia de idea, van a aceptarlo? No, no, por supuesto que no. Son la excusa que utilizan para gobernar como la élite que son. Si no, miren este tuit de hace un par de meses de otro de los fundadores de Palantir, Joe Lonsdale, que comparte un mensaje que dice: los comunistas no están permitidos en este hemisferio y cada uno de ellos debería ser destruido junto con sus tumbas, y lo comparte diciendo exactamente qué creías que significaba fundar Palantir. Este es otro de los socios de esta empresa. Peter Thiel, el socio mayoritario, fundador también de esta empresa, y además el empresario gurú intelectual que hoy guía el camino político de Silicon Valley, hizo sus estudios universitarios en Stanford, estudió filosofía, y una de sus mayores influencias fue un filósofo alemán que se llama Leo Strauss, que básicamente se dedicaba a hacer una lectura esotérica de la teoría política y decía que los textos políticos de los pensadores griegos, de los pensadores medievales, de los pensadores modernos, tenían dos lecturas, una para el público general y otra oculta para los iniciados. De ahí a creer que los iniciados como tales deben gobernar en lugar que el público en general, bueno, hay solo un pequeño paso que muchos están cruzando y que Thiel propone cruzar. Escuchemos esto, por ejemplo, que decía Thiel en una entrevista ya hace 3 o 4 años. La idea básica era que nunca podríamos ganar una elección para conseguir ciertas cosas porque éramos una minoría tan pequeña, pero quizás podrías realmente cambiar el mundo unilateralmente sin tener que convencer constantemente a la gente y rogar y suplicar a personas que nunca estarán de acuerdo contigo a través de medios tecnológicos. Y es aquí donde considero que la tecnología es una alternativa realmente increíble a la política. Bueno, ahí hay otra mentira, hay otro engaño. Porque él lo plantea como una disyuntiva entre la tecnología y la política. Y la tecnología es una herramienta, la tecnología puede utilizarse también para hacer política, puede utilizarse también en favor de las mayorías. No hay una visión única de la tecnología. El tema es que hoy tenemos una tecnología que está diseñada desde esta mirada filosófica, desde esta mirada política, para someter a la mayoría a un grupo de iniciados. Esta semana salió la última edición del ranking de Forbes, ya lo hemos comentado esta semana en casi todos los programas del Destape. Bancame, ahí te pido el gráfico. En esta última edición hay más de 3.400 supermillonarios que acumulan entre todos más de 20 billones de dólares, millones de dólares. Son dos números récords. Nunca hubo tantos supermillonarios y nunca acumularon entre todos tanta plata. Rompieron, en ambos casos, el récord del año pasado, que había roto el récord del año anterior, que había roto el récord del año anterior. Es decir, ya llevamos 4 años donde hay cada vez más supermillonarios que juntan cada vez más plata. Sin embargo, el año pasado terminó de consolidarse otra tendencia, cuando uno mira con detalle esos números, que es un fenómeno que reescribe las reglas de juego. Al interior de ese grupo que ya representa el 0,0001% de la población, que es la espiralización de la desigualdad dentro de ese universo en favor de un grupo cada vez más chiquito que está en la punta. En 2017 no había ninguna persona que hubiera llegado a tener 100.000 millones de dólares de fortuna, no existía esa categoría. Jeff Bezos en 2018 fue el primero, hace menos de 10 años. Hoy hay 20 en todo el mundo, 15 en Estados Unidos. Son prácticamente una clase en sí misma, una casta nueva, porque tienen tanto poder, que realmente no solamente son más poderosos que Estados, son más poderosos también que el resto de los supermillonarios.
Ahora sí, el gráfico que teníamos. En 2025, el año pasado, la fortuna de estas 15 personas en Estados Unidos, es la barra naranja, creció el 33%. La fortuna de los 800 supermillonarios que hay en Estados Unidos creció el 21%. El índice de Standard & Poor's, es decir, el retorno del capital en Estados Unidos dio 16%. Los salarios crecieron 3,3%. Y la fortuna de Elon Musk, el tipo que está arriba, uno solo en toda la pirámide, uno entre 8.000 millones de personas, creció un 72% de un año a otro. Por cierto, apalancado en contratos con el Estado, porque toda la cháchara antiestado es muy linda de la boca para afuera, pero todos estos tipos tienen negocios inmensos con el Estado norteamericano y con otros estados también. Y voy a repetirme las veces que haga falta para que se entienda. No son solamente ricos que son más ricos que otros ricos, son un fenómeno totalmente distinto. Nos cuesta dimensionarlo, no estamos preparados para dimensionar la diferencia entre 1 millón, 100 millones, 10.000 millones, 800.000 millones. Para nosotros es todo muchísimo. Pero 1 millón de segundos son 11 días, 1.000 millones de segundos son 31 años. Y si hubiera que juntar de a $1 por segundo toda la que tiene Elon Musk, estaríamos más de 25.000 años. Esa es la distancia. Y ahí está el verdadero peligro, ya no para la democracia, sino para la dignidad humana. Porque esta gente está pensando en un mundo en el cual las personas ya no tienen derecho a decidir por sí mismas, porque tiene que haber alguien por arriba decidiendo por nosotras. ¿Quién es? Bueno, este grupo que se despega del resto y que tienen las herramientas y la voluntad y el plan para gobernarnos a través de la manipulación, de la vigilancia y, cuando es necesario, ocasionalmente, como decía Karp, a través de la violencia extrema. Gaza fue un laboratorio. Lo que vemos de ICE es un laboratorio también. Irán es el siguiente paso en esa escalada. Y ayer hubo una noticia muy potente que pasó desapercibida. Palantir, la empresa de Thiel, de Karp y demás, firmó un acuerdo con Nvidia, que es la empresa que produce los chips de los servidores donde corre la inteligencia artificial de prácticamente todo el mundo. China está haciendo muchos esfuerzos para no depender de esa cadena de suministros. ¿Qué van a hacer? Van a diseñar juntos un sistema operativo optimizado para inteligencia artificial. Sistema operativo es la interfase con la que vos trabajás cuando encendés un aparato. En principio, por lo que cuentan, se trata de uso militar. Que los estados ya compren llave en mano un aparato de hardware y de software cerrado para pedirle lo que quieran hacer. Pero acá está lo interesante. En general, los desarrollos de uso militar suelen volcarse luego al uso civil. Pasó muchas veces. Un ejemplo, Internet. Internet se inventó como un desarrollo militar y hoy en día ya sabemos. Bueno, desarrollar un sistema operativo no es algo menor. Windows, por ejemplo, en los 90, con éxito desarrolló e impuso un sistema operativo y hasta el día de hoy la gran mayoría de las computadoras corren con Windows. Google, a fines de los 2000, inventó Android, un sistema operativo para la interfaz de los teléfonos inteligentes que estaban surgiendo en ese momento. Y hasta el día de hoy, la enorme mayoría de todos los teléfonos inteligentes corren con variantes de Android. El que domine el sistema operativo de la inteligencia artificial, que es la siguiente fase en la evolución, va a tener una puerta de entrada literalmente a miles de millones de hogares, de empresas y de personas de todo el mundo. Y las implicancias de que eso lo haga una empresa que se dedica básicamente al espionaje y a la inteligencia y que pretende establecer un sistema no democrático de gobierno mundial, bueno, las cuentas se hacen solas. Ahora, no son infalibles, porque uno escucha esto y parece terrible, parece sacado de una película de ciencia ficción. No son infalibles, porque estos mismos, las personas y el software, son los que están a cargo de la guerra en Irán, que es la primera guerra diseñada y ejecutada por el algoritmo. Lo reconoció Karp en la entrevista de ayer, aunque era algo que se sabía públicamente.
el poderío total de nuestra flota y todos nuestros recursos y el hecho de emplearlos contra adversarios y enemigos ha transformado la manera en que se libra la guerra, y he leído que el proyecto Maven de Palantir es la columna vertebral fundamental de todo eso. También he leído que todos los aliados, tanto árabes como no árabes, en la región de Oriente Medio podrían o no ser usuarios de nuestra plataforma también, y esa base de usuarios se está expandiendo rápidamente. Bueno, es el CEO de la empresa, obviamente hay contratos muy importantes de por medio, pero si el CEO de la empresa dice, he leído que están utilizando mi software, y puede ser o no que otros países en la región lo estén utilizando también, lo está diciendo todo. ¿Y qué implica utilizar inteligencia artificial en la guerra? Bueno, miramos la siguiente placa, que muestra la cantidad de objetivos atacados por Estados Unidos e Israel en los primeros 4 días de la guerra contra Irán, y superan, por ejemplo, a los que se utilizaron en los primeros 6 meses de la guerra contra ISIS. En 4 días, más que en 6 meses. O, bueno, el doble que los primeros 4 días de la invasión o el ataque de Israel a la Franja de Gaza contra Hamas. Por no hablar de otras comparaciones. Y claro, es lo que sucede con la inteligencia artificial para cualquier laburo. Vos agarrás la inteligencia artificial para cualquier laburo y te permite hacer más o menos lo mismo, automatizando algunos procesos y en masa, en cantidad. Bueno, acá pasa lo mismo pero con los bombardeos. Y esto también, como pasa cuando utilizás la inteligencia artificial para otras tareas, implica que hay más márgenes de error. La posibilidad de que la escuela donde mataron a 175 chicas haya sido un blanco seleccionado por la inteligencia artificial sin supervisión de un humano, hoy en día yo diría que por lo menos de 50-50. Y esto no exculpa absolutamente a nadie. Al contrario, son todos culpables, del primero al último, que aceptan utilizar un sistema así. Otro ejemplo que hubo la semana pasada, hay una plaza en Teherán que se llama Plaza de la Policía. No tiene una comisaría, no tiene un cuartel, se llama así. La bombardearon. Seguramente porque la inteligencia artificial vio policía y dijo, hay que disparar, deben tener armas. 1000 blancos en las primeras 24 horas. Esto es directamente por el uso de la IA. No se podría procesar ese nivel de información. Y hay que decirlo, el bautismo de fuego del generalato de Silicon Valley corre el riesgo de convertirse en un nuevo Vietnam o en algo peor, porque la verdad es que esta guerra no está terminando y Estados Unidos está muy, pero muy complicado. Mientras tanto, terminó el Argentina Week en Nueva York. Las únicas inversiones que trajeron son de empresarios argentinos que además invierten con todos los gobiernos. Por suerte, nos enteramos de que esas inversiones hayan ido hasta Nueva York y vuelto a Buenos Aires no implican un costo marginal, con lo cual, bueno, muy bien por ellas. Pero la noticia más importante obviamente no fue esta, no fue lo de Adorni, no fueron los insultos de Milei, sino que fue algo que pasó bastante desapercibido en los medios argentinos. Y fue una conferencia que compartieron el martes el viceministro de Economía argentino, José Luis Daza, con Jacob Hellberg. Acá hay una foto que se sacaron ese mismo día, la publicó Infobae en esas galerías gigantes que nos llenan de algarabía e información, donde se ve a Toto Caputo. Al lado de Toto Caputo está el embajador argentino en Estados Unidos, después está Daza, Peter Lamelas y en el medio Jacob Hellberg. Es el subsecretario de Estado, el número 2 de Marco Rubio. Pero de alguna manera es el comisario político de Silicon Valley en la Secretaría de Estado. Rubio es un rival interno de J.D. Vance, que es el hombre de Silicon Valley en la Casa Blanca. Pero antes de ser funcionario, muy importante funcionario de la administración Trump, fue el senior advisor, el jefe de asesores, el asesor jefe de Alex Karp, CEO de Palantir. Está casado, asimismo, con Kees Rawa, que es un ex socio de Peter Thiel en Funders Fund, que es un fondo de inversión que tiene Thiel para bancar proyectos que después alimentan Palantir y todo su ecosistema. Pero es, además de todo eso, el ideólogo de la doctrina de la Pax Cívica, que básicamente plantea que Estados Unidos tiene que controlar toda la cadena de producción de la inteligencia artificial, desde los minerales básicos
hasta los algoritmos, pasando por la recolección de datos, pasando por los microchips, pasando por todo lo que hay en el medio. En ese marco se inscribe también el acuerdo sobre recursos estratégicos que se firmó a principios de febrero, ¿se acuerdan? Y que le garantiza prioridad absoluta a Estados Unidos para recibir las exportaciones argentinas de litio, cobre, cobalto, uranio, entre otros. Insisto, recursos estratégicos. Los yanquis les dicen minerales críticos. Para nosotros no son minerales críticos, son recursos estratégicos para la Argentina. Pero ¿saben qué? Argentina ni siquiera es parte de ese club. Miren la foto de cuando se lanzó el club Pax Silica, y ahí está Japón, República de Corea, que es Corea del Sur, Singapur, Países Bajos, Reino Unido, Israel, Emiratos Árabes Unidos y Australia. No está la Argentina. No somos socios, somos proveedores en todo caso. Pero claro, con la guerra se complica un poco el tema de traer y llevar recursos estratégicos, y textual de una frase de Helberg en el panel que compartió con el viceministro de Economía de la Argentina el martes, la Argentina tiene mucho potencial porque está más cerca de casa. Y sí, Estados Unidos está bajando barcos iraníes en todo el mundo. Bueno, lógicamente en algún momento los barcos que proveen de cuestiones críticas a Estados Unidos pueden ser un blanco, y tenernos más cerca es una ventaja estratégica. Pero somos proveedores, no socios. Y los proveedores deberían permanecer neutrales, aunque sea para garantizar las condiciones básicas de provisión. Es lo que pasó un poco en la Segunda Guerra Mundial con Inglaterra. Agarren los libros, no muerden. Pero Milei elige correr todos los riesgos de un actor beligerante sin ninguno de los beneficios si los hubiera. Por eso, cuando dice vamos a ganar, no es una figura retórica. No es una figura retórica. Vamos a ser parte de sus líneas de producción estratégica. Vamos a enviar quizás soldados, como cuenta Jonathan Eguier esta semana en el Destape, en un rato le podemos preguntar un poco más al respecto. Hasta firmó el Escudo de las Américas, ese pacto militar que prevé el uso de fuerza letal, y que mire cómo lo ven en el mundo. Esto lo subió el otro día la embajada, la cuenta oficial de la embajada china en Estados Unidos, este video. Se ve el águila de Estados Unidos, rodeado de palomas. Déjenme protegerlos a todos. Caen las bombas y el... Tal vez no. Bien, aquí vamos. Estados Unidos supuestamente los protege con el escudo, pero termina siendo una jaula. La seguridad viene con un poco de control. La seguridad viene con un poco de control. Y ese podría ser el eslogan de Palantir, ¿no? La seguridad viene con un poco de control. Salió un informe muy interesante de Gustavo Córdoba, ya termino con esto. 73% de los argentinos está en contra de la guerra. 72,7% de los argentinos está en contra de la guerra entre Israel y Estados Unidos e Irán. No en contra de Estados Unidos, no en contra de Irán, no en contra de Israel, en contra de la guerra. El 53% de los votantes de Milei forman parte de ese grupo. 53% de los votantes de Milei. Solo 1 de cada 3 menos está a favor, y hay un grupito que no sabe o no opina. Y estos números se dan antes de que se empiecen a sentir las consecuencias de la guerra en Argentina, que las va a tener. Las va a tener en los precios, las va a tener en la actividad, y ojalá que no, pero Milei nos está pintando un blanco en el sombrero. Prepárense, porque cuando esas consecuencias se empiecen a sentir, el número de rechazo a la guerra va a subir. 7 de cada 10 es un piso muy alto. Y digo, ¿no sería interesante que la dirigencia opositora empiece a levantar las banderas de la paz, de no a la guerra, de no nos metamos en este quilombo que no es nuestro? No solo porque es lo correcto. La guerra está mal y siempre tiene víctimas civiles y siempre causa dolor y causa pérdidas y nos pone en peligro a todos. No solo por eso, no solo tampoco porque la neutralidad es lo conveniente para la Argentina. No solo porque es la tradición de la diplomacia argentina a lo largo de los siglos, sino, aunque sea, porque es una apuesta barata que puede dar dividendos muy altos en octubre de 2027. Ahí hay una bandera que la mayoría del pueblo argentino está dispuesto a compartir, que pasa por encima de la grieta. Y un gobierno que se pone estúpidamente enfrente y le tira con de todo. Bueno, me parece una oportunidad
maravillosa para que encontremos un punto que nos sirva para unirnos y avanzar, y además para dejar en claro que los argentinos, que la Argentina no somos eso que dice Milei que somos. ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo están? Buen día. Buenas tardes, no, perdón, buen día.